Oiga, padre, ¿y ahora por qué tiene estas fotos y estas cosas aquí? ¿Cuáles? Estas de aquí. Caray. Caray, Peperucho. Bueno, mira, como siempre, vamos a tratar de compartir parte de mis memorias y desmemorias con nuestras amigas y amigos, hablando de la creatividad, la diversión, pero al mismo tiempo la evangelización y al mismo tiempo cómo hacer que nos dieran un lugar especial en el Zócalo para que nosotros pudiéramos celebrar de la mejor manera la vigilia pascual. ¿Todo eso, padre? Así es. Así que hay que tomar en cuenta el valor de la creatividad. La creatividad es muy importante. También es muy importante buscar las estrategias para que no te dejen fuera de lugar. Y también es importante recordar que a todo mundo le gusta el teatro, las historias, y así se aprende mucho. Se aprende mucho, se evangeliza mucho, y por eso les voy a contar el día de hoy estas memorias que tienen que ver ¿con qué crees? Con el cartón. Porque precisamente esto que tengo aquí, ¿de qué crees que está hecho? No lo sé. Pues está hecho de cartón. Pero para que te explique mejor, te voy a pedir que te vayas al cajón. Así que por favor, escuchas ahí, pero desde el cajón. Nos vemos al rato. Así es, querido Peperucho. Gracias por ayudarme a la introducción. Y amigas, amigos, fíjense que les voy a contar lo siguiente. Ya les he comentado en el video anterior que se me ocurrió que en el Zócalo se podría representar la pasión de Cristo porque fue una de las primeras representaciones que se hicieron en México. Hay que recordar que los misioneros, cuando no tenían una capacidad grande de comunicarse con el lenguaje verbal porque no lo conocían perfectamente bien, pues utilizaron el teatro para dar un mensaje especial sobre el nacimiento de Cristo, que fueron las pastorelas, y sobre la pasión de Cristo, que fue precisamente la representación de la pasión de Cristo. Y aunque se representaron estas manifestaciones durante los primeros años del cristianismo, después se dejaron de presentar, y particularmente en el centro histórico. Es cierto, continuó esta representación en algunas partes del país, en la Ciudad de México, concretamente en Iztapalapa, pero eso ya les mencioné la vez pasada, eso fue un paso muy importante que se representara la pasión de Cristo en el Zócalo. Pero teníamos un problema nosotros. Es cierto, el Viernes Santo, la representación de la pasión atrajo a fieles y a turistas, pero había un gran problema el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado, llamado antes de Gloria y ahora llamado Sábado Santo, en la noche se lleva a cabo la vigilia pascual en la catedral, que es una vigilia muy solemne, pero que lamentablemente me di cuenta que quedaba con un problema porque el sábado por la noche habían pedido la explanada del Zócalo los hermanos separados, los cristianos. Y ellos a esa hora de la noche, mientras estaba llevando a cabo la misa en la catedral, ellos afuera tenían tambores y gritos y porras, cosas de este tipo, que qué bueno que celebren la pasión de Cristo, pero dos cosas al mismo tiempo, dos cosas en el mismo momento, pues es complicado, sobre todo cuando la parte exterior tenía mucho más volumen, tipo concierto, que el volumen que tenía la catedral. Entonces, cuando se habló de permisos para el Zócalo nos dijo, bueno, las autoridades del Zócalo dijeron, es que ellos ya pidieron ese día para su evento. Si ustedes piden ese día para el evento de ustedes, en el Zócalo que haya algo, entonces no se los podremos dar a ellos, el que pida primero el espacio. Y entonces yo me quedé pensando, para el año siguiente, ¿qué se puede hacer? Vamos a pedir el espacio del Zócalo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Y entonces se me ocurrió que se podría hacer algo relacionado con los Judas. ¿Y a qué me refiero con los Judas? En México se ha utilizado durante mucho tiempo una técnica en la artesanía que se llama la cartonería, donde a través de varias capas de papel con engrudo, digamos, podemos decir que las piñatas tenían técnica de cartonería también, pero particularmente haciendo con varias capas de engrudo, dándole forma, podían quedar figuritas como esta. Miren, esta es una calavera, es una representación de la muerte, muy bien realizada, y esta es una representación de el mal a través de el clásico demonio, el diablito. Así que aquí estamos viendo la muerte y el mal, que evidentemente son consecuencia del pecado, la muerte, y causa del pecado el mal, el maligno, el chamuco, el diablo, como le quieran llamar. Y hay que tomar en cuenta que durante un tiempo en la Ciudad de México se llevaba a cabo la quema de los Judas. ¿A qué se le llamaba los Judas? Precisamente a la muerte y al diablo, hechos en cartón, que se quemaban con pólvora y explotaban. Esto se hacía el sábado de gloria por la mañana para indicar que Cristo con su resurrección había vencido a la muerte y al pecado. Y para recordar que quien vence a la muerte y al pecado a través del amor recibe una gran satisfacción, además de la vida eterna, grandes cosas en esta tierra, los Judas estaban a veces acompañados de premios. En la Ciudad de México se hicieron muy famosos los Judas de muchos metros de altura que se quemaban en la Plaza de Santo Domingo, atrás de la Catedral de México, y Judas que tenían, cuando explotaban, camisas de vestir nuevas, zapatos nuevos, incluso llegaban a tener algunas carnes frías que daban, digamos, imagínense un salami completo, que daban las personas que tenían ultramarinos o tiendas de españoles aquí en México. Era una gran algarabía, pero estas fiestas de quema de Judas se empezaron a prohibir por el gobierno. ¿Por qué? Bueno, primero porque los Judas, que representan al mal, dejaron de tener la cara del demonio para presentarle la cara a la gente, la cara de alguna persona viva de el tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, si un político era odiado por la gente, hicieron un Judas con la cara de ese político. Si algún artista, cantante, bailarina, etcétera, era odiado por el público, hacían el Judas con la cara de aquella persona, y de esta manera, evidentemente que los poderosos se sintieron molestos que se estuvieran haciendo Judas con su imagen y dijeron: se prohíben. Esto, evidentemente, en un tiempo donde el gobierno controlaba la opinión pública. Pero más adelante hubo otra prohibición también, cuando ya hubo más apertura y, total, permitieron que se representara incluso al presidente, en fin. Pero hubo algo que ya detonó la prohibición más completa, y fue que la prohibición de la pólvora. Prohibición de la pólvora ante una ciudad totalmente contaminada, particularmente en este tiempo que se celebra la Semana Santa, que generalmente hay mucho calor. Entonces, para no contaminar, se prohibió el uso de la pólvora, y también para evitar accidentes se prohibió el uso de la pólvora. ¿Qué vino como consecuencia? Que lamentablemente los Judas desaparecieron. De repente, afuera de alguna iglesia, el Jueves Santo, encontrábamos diablitos o calaveritas de cartón para que se les pusiera simplemente un cohete, y en la casa, en la familia, se quemara ese Judas. Pero también esta tradición fue terminando, lamentablemente, y con esto fue terminando también la posibilidad de que artesanos trabajaran una técnica especial y además tuvieran un recurso económico, la cartonería. Entonces a mí se me ocurrió
vamos a hacer que los cartoneros, o por lo menos uno, tenga un trabajo especial. Vamos a pedirle Judas, que haga Judas, pero ahora para evangelizar. Y vamos a hablar de el mal y de lo que lleva a la muerte en una forma catequética para que la gente entienda qué es lo que nos destruye. Más que destruir a los Judas, vamos a destruir lo que nos destruye a nosotros, tomando en cuenta qué es. Entonces se me ocurrió que el sábado de gloria, como se llamaba antes, sábado santo, hiciéramos una representación teatral que se llamara La quema, la destrucción de los pecados capitales. La destrucción de los pecados capitales. Y para esto me tuve que poner a hacer un guión, ¿verdad? Escribir, escribir, escribir. ¿Y cuál sería la idea? Que aparecería el arcángel San Miguel, que representa el poder de Dios, el que destruye el mal, el que ayuda a destruir el mal, destruyendo a los pecados capitales, evidentemente con un diálogo. Que el San Miguel dijera, y tú, pecado de la avaricia, destruyes a la gente porque haces que su corazón se haga egoísta y te fijas únicamente en tener en lugar de compartir. Un diálogo bastante grande. Y tú, pecado de la gula, destruyes a la gente haciendo que no tomen en cuenta el exceso y caen en el exceso de alcohol y por el exceso en la comida caen enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos se me ocurrió hacer un guión así y ya que tenía el guión dije, vamos a hacerlo festivo, con una banda de pueblo, como se dice popularmente, una banda de viento, de las que hay tantas en México. Vamos a aprovechar a el personal de la pastoral, de la escuela de pastoral, que son siempre muy generosos, que van a tener como máscaras de diablitos, invitando a que la gente caiga en el mal, pero al mismo tiempo van a ayudar a que se destruyan estos pecados capitales. Pero los pecados capitales entonces van a estar ahora representados por unas piezas grandes, grandes de cartonería, y para eso le llamé a una persona llamado Melchor, que es experto en cartonería, para que hiciera estas imágenes, estas piezas. Aquí les pongo, por ejemplo, este video donde les muestro una mano. La mano que en un momento determinado representaba la avaricia. Una mano, ¿por qué? Porque una mano es la que quiere tener todo, alcanzar todo. Vean el tamaño de la pieza, un trabajo muy bien hecho todo en cartón, y al frente de la mano tenía una moneda. Aquí ya no la tiene puesta, pero tenía una moneda en la parte de la mano indicando la avaricia. Pues bien, así como esta cartonería, mandé a hacer que se hicieran los pecados capitales con distintas formas. Pensé, a ver, la soberbia, ¿cómo comenzó la soberbia en el mundo? Bueno, con Adán y Eva fueron tentados por la serpiente. Así que el pecado de la soberbia fue una manzana de la que salía una serpiente. Después, ¿cómo haré el pecado de la lujuria? Bueno, a la lujuria se le ha representado desde la Edad Media particularmente como una sirena con senos voluptuosos, con una cara muy atractiva. Entonces ya tenemos a la sirena como el pecado de la lujuria. Después vamos a pensar en el pecado de la pereza. Pues un hombre dormilón, así como bostezando, ya está el pecado de la pereza. El pecado de la gula, una cara con una boca abierta que está esperando comer y comer y comer y comer, el pecado de la gula. Después, el pecado de la envidia. Yo dije, ¿cómo representaremos a la envidia? Y dije, vamos a representarlo como un alacrán que está buscando la manera de destruir con sus tenazas de crítica, con su pensamiento destructivo, la envidia. Y la ira, ¿cómo la representaré? Pues voy a representar a la ira como una especie de medusa
que cuando una persona se enoja le sale el coraje por todos lados y daña, y así se fue haciendo cada una de las figuras en un tamaño como el de la mano que les acabo de mostrar, o algunas incluso más grandes. Todas no pesaban para que se pudieran mover fácilmente, y después las vamos a destruir. Ay, pues yo creo que no. ¿Cómo las destruimos? Solamente con golpes o algo así. Y no. Entonces lo que hice simplemente fue pensar en el escenario, que fue el atrio de la catedral. Voy a poner unas lámparas, bueno, no son lámparas, sino que son unas llamas de tela que parecen fuego de verdad, pero en realidad abajo tienen un motorcito o un ventilador que hacen que se mueva la llama y parece que hay fuego. Entonces, esa es la manera que vamos a representar que se destruyen cada uno de los pecados. Y cuando se destruyan, ¿qué va a pasar? Desde arriba, desde desde la parte del frente de la catedral, van a caer muchos papelitos de colores para indicar que el bien venció al mal. Así que esta fue la idea que tuve y creo que fue algo muy importante porque algunos cartoneros incluso dijeron, padre, qué bueno que nos ayudó en esta promoción de la cartonería porque lamentablemente no tenemos nosotros mucho trabajo. Más adelante, hablando de esta idea con el encargado de cultura, de artes populares en México, le dije, ¿por qué no propones que el trabajo de los alebrijes tenga más promoción? Porque si bien ya no hay Judas, hay mucha gente que sigue haciendo cartonería, quiere seguirla haciendo. ¿Por qué no haces concursos de alebrijes? Claro, aquí ya lo sacamos del tema religioso, ya no van a representar el pecado ni el mal, pero sí representan la fantasía del mexicano, con colores, con muchas formas, la mezcla de animales, con personajes, etcétera. Y además puedes hacer un desfile, un concurso, etcétera. Y eso quedó en el aire y años después, afortunadamente, se fueron haciendo cada vez más valoraciones de la gente que hace alebrijes. Y aquí tengo algunas fotografías que, como les he dicho, pues van destruyéndose para dejar paso simplemente a la memoria. Les paso la primera fotografía. En esta estoy con un sombrero porque el sol estaba bastante pesado y esto se realizó a las 10 de la mañana. Y aquí estoy con las señoras y los señores de la escuela de pastoral indicando que fueran tomando ya cada una su lugar y su espacio. El vestuario que se les dio fue un color negro para que fueran todas iguales, con colores, algunos listones simplemente llamativos, como esta que estamos viendo, y se les entregaron las máscaras de cartonería, o algunas incluso en una parte plástica para que estuvieran acompañando el evento. Aquí en la parte de atrás, porque nos reunimos en la parte posterior de la catedral, en la parte que da a Guatemala, aquí está ya la representación de San Miguel, un ángel vestido a la manera barroca, con unas alas enormes que para él supusieron un trabajo importante, mantenerlas siempre rectas, y con su espada de acuerdo a la forma tradicional que se representa a San Miguel. Ya estando todos listos, salimos en procesión por la parte de atrás para llamar la atención. Con los músicos, cada músico también bien protegido del sol, para llamar la atención, y la gente cuando empezó a escuchar la música empezó a reunirse. Aquí en esta fotografía aparece la figura de la boca. Creo que en otras fotografías no aparece. Aquí aparece la figura de la boca, que es la representación de la gula. Aquí ya van las señoras, los señores, los jóvenes llevando las distintas piezas. Aquí están llevando una mano, la mano de la avaricia, y aquí en esta parte este es el cuerpo de la pereza. La cabeza iba aparte, en este caso sí se pudo desarmar la figura, y en la parte de atrás va la figura de la lujuria. Como pueden ver, se va en procesión y la gente empezaba a
unirse poco a poquito a esta celebración. Aquí se alcanza a ver la serpiente que formaba parte de la manzana en la representación de la soberbia, Seguía pues aquí otras imágenes de la procesión también. Imagínense todo esto con música. Evidentemente que la gente que no sabía que iba a haber una representación se empezó a reunir y pronto tuvimos ya mucha gente en el templete que se montó a propósito en la catedral. Aquí vemos la representación tanto al frente de la envidia como en la parte de atrás de la lujuria. Ya estando en el templete, en alto, para que todo el mundo pudiera ver, y con una microfonía también, para que era importante, aquí ya está colocada la banda con muchos músicos, como pueden ver, que hacían festivo este momento de la destrucción de los pecados capitales. Aquí ya estoy yo en la parte de el templete, tomé la palabra para indicarle a la gente de qué se trataba. Será una representación de teatro evangelizador y después de esto se presentó, mejor dicho, a cada uno de los pecados capitales para que la gente supiera identificarlos, aunque más adelante ya en el propio diálogo, en la propia representación, sería más claro. Pero aquí, por ejemplo, ven que la gente ya podía ver la representación de la avaricia, la representación también aquí de la envidia, y así también se representaron, y la gente ya pudo verlos mejor, la representación aquí está de la pereza, este personaje que no tiene brazos ni piernas. ¿Por qué? Porque el perezoso parece que no quiere ni caminar, ni mover los brazos, ni las piernas, y por eso así se representó la pereza. Bien, aquí encontramos ya, empieza como tal la obra de teatro, y aquí empieza San Miguel hablando de que el pecado es lo que destruye al ser humano, lo que destruye la relación con Dios, y por lo tanto el ser humano tiene que estar muy atento porque el demonio nos invita siempre a caer en alguno de los pecados capitales, y por lo tanto hay que conocer cómo nos daña cada pecado capital para no caer en su trampa. Aquí continúa la representación que, como he dicho, empieza aquí atacando San Miguel diciendo por qué la soberbia destruye al ser humano. En primer lugar, destruye la relación con Dios, porque cuando el ser humano se siente Dios, ya no quiere seguir la voluntad de Dios. Cuando el ser humano se siente Dios, quiere manipular a los demás y que se hagan únicamente sus ideas, y esto lleva evidentemente a una destrucción tremenda. Viene pues la destrucción de la soberbia, caen los papelitos como ya les he dicho, y viene la segunda parte donde San Miguel nos habla de la lujuria, de cómo el amor es maravilloso, es importante, pero cuando el placer corporal se busca sin amor, entonces se convierte en algo negativo, como las sirenas que encantaban a los héroes de las historias griegas, pero después los devoraban. Así que aquí encontramos a la lujuria y vemos cómo en la destrucción los papelitos van cayendo desde lo más alto. Aquí se puede ver cómo desde lo más alto de la catedral van cayendo estos papelitos indicando el hecho de que San Miguel, que el bien haya vencido a la lujuria. Aquí vemos otra fotografía. Lamentablemente de esto no tuve videos en aquel tiempo, si no hubiera sido una experiencia bonita. Y lo que sí les puedo decir es que este texto de la destrucción de los pecados capitales forma parte de un libro que me publicó Editorial Porrúa, donde tiene en la primera parte los diálogos para la representación de la Pasión de Cristo, en la segunda parte
la destrucción de los pecados capitales y en la tercera parte las apariciones de la Virgen de Guadalupe, para que el teatro sirva en muchos momentos. Aquí encontramos el momento en que se está destruyendo la avaricia. De hecho, aquí está la mano. Y aquí, como pueden ver, estos diablos le ofrecían a la gente y al público en general monedas como signo de que tú déjate llevar por la ambición, déjate llevar por la avaricia de tener más y más, aunque tu avaricia haga que alguien tenga hambre, tu avaricia provoque guerras, discusiones, etc. Y finalmente se destruye la avaricia. Vendrá después el tema de la ira. Aquí podemos ver casi como un monstruo que está haciendo que de sus fauces con colmillos salga esta cabeza tipo medusa, porque así es la ira. Cuando se apodera de nosotros es causante de divorcios, de guerras, de pleitos, de muchísimas cosas, y por esta razón la ira también tiene que ser destruida. Aquí vemos otro momento donde los papelitos van cayendo y la ira va siendo destruida. Otra imagen, aquí apenas se alcanza a ver, aquí se alcanza a ver una boca abierta, que es precisamente la representación de la gula, la representación de aquel que pone más atención en el placer del comer que en el alimentarse adecuadamente, poniendo más atención en el embriagarse con el alcohol en lugar de tomar con moderación. Aquí también está siendo vencida la gula. En este caso es el momento en que se está venciendo la gula y como les había dicho, miren, aquí están dos elementos que no les había mostrado antes. Aquí están estas como bandas, no bandas, como telas que al contacto con el aire y con motorcito se movían y entonces parecían que fuera fuego, mientras el ángel está evidentemente contento porque ha destruido este pecado. Y aquí nuevamente la destrucción, en este caso ¿de qué dijimos aquí? En el caso de la envidia. Aquí está la envidia como una especie de alacrán y el momento en que la envidia es destruida, aquí este alacrán se podía mover, adentro había una persona y podía estarse moviendo. Aquí la parte de los papelitos que van cayendo en la parte superior de la catedral y finalmente la destrucción de la pereza. Como pueden ver, aquí está tanto el cuerpo como la cabeza del hombre perezoso. Ya les había comentado que en este caso no tenía ni manos, ni brazos, ni pies, porque el perezoso parece más bien un costal que no quiere moverse para hacer absolutamente nada. Bien, ¿el resultado cuál fue? La explanada del Zócalo se llenó con muchísima gente y no fue solamente algo divertido porque escuchaban música, algo festivo porque caían papelitos, sino también era algo evangelizador. Mucha gente, cuando terminó el espectáculo, vamos a llamarlo así, dijeron: Padre, yo no sabía en todo lo que afectaba a una persona la soberbia, o no sabía que la gula incluso es no alimentarse correctamente, o yo no sabía los efectos de la ira, y esto me abrió los ojos, y esto me va a ayudar a celebrar mejor la resurrección de Cristo, porque voy a destruir lo que me está destruyendo para poder resucitar con Cristo. Y bueno, gracias a esto se pudo pedir el Zócalo para la Catedral de México y ya en la noche ya no se pudo prestar, porque ya estaba pedido para la Catedral ese día, para otros grupos. En años siguientes ya
las autoridades de catedral harían lo que ellos consideraban pertinente, pero a mí me pareció muy importante utilizar la parte del teatro para evangelizar, porque además otra cosa, ¿qué hay el sábado a nivel de evangelización en la Semana Santa? Nada. El sábado no hay absolutamente nada. Evidentemente, muchas iglesias las tienen cerradas hasta que se abra la gloria, pero no se podrá aprovechar para quizás algún concierto que nos lleve a meditar en Cristo que está esperando el sepulcro, alguna cosa así. Yo creo que sí. Y quiero terminar esto con una pregunta que alguien me hizo. Oiga, padre, ¿por qué se quemaban los Judas temprano del sábado y por qué se decía sábado de gloria? ¿Y saben por qué? Porque antiguamente tenía que haber un ayuno de muchas horas para poder comulgar. Y esto hizo que, para que la gente no tuviera que ayunar tanto tiempo, la misa de la resurrección de Cristo fuera en la mañana y no en la tarde-noche. Y además, porque muchas misas estaban prohibidas que fueran en la noche. Entonces, la gloria se abría en la catedral hacia las 9:10 de la mañana y terminando la misa de gloria de 9:10 de la mañana, la gente salía de catedral, iban corriendo a la plaza de Santo Domingo y ahí tenían la fiesta de la quema de Judas, que en mi caso se convirtió en la quema de los pecados capitales. Como ven, una cosa interesante, y yo terminaría diciendo solamente esto. Si el próximo Jueves Santo, la próxima Semana Santa, ustedes ven a vendedores con Judas de la muerte, del diablito, cómprenles una piececita, no son costosas. Y con esto nos van a estar ayudando ¿a qué? A que no se pierda la artesanía, que no se pierda el trabajo de estas personas maravillosas que se dedican a eso. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Ya se los he comentado. ¿Qué está pasando con las mulitas el día del Corpus Christi? Van desapareciendo. Ya no hay artesanos que las hagan. ¿Qué pasa con la gente que hacía fotografías con paisaje el jueves de Corpus? Va desapareciendo. Se van perdiendo la tradición de vestir también a los niños de diablitos y eso no está bien. Claro que no está bien, muchachos, háganle caso al padre. Oye, como que saliste muy animado para hablar. Ay, sí, padre, pues es que me puse a pensar eso de que se termine la cartonería. ¡Qué feo! Que se quede la gente que se dedica a eso sin trabajo. ¡Qué feo! Que México se quede sin estas tradiciones tan bonitas. ¡Qué feo! A mí sí me dan ganas de quemar. ¿De quemar qué? Pues a esos que no le echan ganas a la vida. No, no, ¿cómo que vas a quemarlos? Bueno, no quemarlos físicamente, pero sí hablar de ellos y decirles, hoy los estoy quemando porque hacen cosas feas. Mira, a mí me parece que siempre hay que respetar a la gente y en todo caso, si ves que alguien está haciendo algo malo, pues llega, platica con él, dile que está haciendo las cosas mal, que ojalá pueda cambiar. Si es necesario, pues confróntalo un poquito con palabras más fuertes, pero eso de quemar a la gente, no, eso no está bien. Bueno, entonces me retrato. ¿De qué? Me retrato. ¿Cómo que te retratas? ¿Qué te vas a tomar una foto o qué? Entonces, ¿cómo? ¿Qué? Entonces, ¿cómo se dice? Me retracto. Oh, qué fino habla el padre. Entonces, me retracto. Muy bien. Pues ahora despídete de nuestros amigos porque ya nos vamos. Tú te vas a cajón y yo me voy a trabajar en otras cosas porque hay mucho que hacer. Amigas, amigos, muchas gracias por seguir el canal del Padre Josecito y recuerden, suscríbanse a su canal. Muchas gracias, Peperucho. Recomienden el video a otras personas. Muchas gracias, Peperucho. Y estén pendientes del próximo video. ¿Verdad, padre? Así es, Peperucho. Muchísimas gracias.
Ay, gracias por tu cariñito. Gracias por animarme a seguir adelante y gracias a ustedes también porque me animan a seguir adelante en estos videos. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.